El hijo del millonario humilló cruelmente a un anciano agricultor. Sin embargo, quedó paralizado cuando un joven idéntico a él intervino. Isen y Caroline estaban sentados en la elegante oficina de la doctora Mears, la especialista en fertilidad que llevaban consultando durante años. Las paredes estaban llenas de fotos de familias sonrientes, recién nacidos envueltos en mantas y notas de agradecimiento de parejas cuyos sueños se habían hecho realidad. Pero para Isen y Caroline, el sueño se había convertido en una pesadilla de pruebas interminables, tratamientos y decepciones. Lo siento, dijo suavemente la doctora Mears, con las manos entrelazadas sobre el escritorio. Hemos agotado todas las opciones viables. Las posibilidades de que conciban de manera natural o mediante métodos asistidos son casi nulas. La respiración de Caroline se entrecortó mientras apretaba la mano de Isen, clavando sus uñas perfectamente cuidadas en su piel. Isen, siempre el más sereno, le devolvió el apretón, aunque su mandíbula se tensó imperceptiblemente. Se había preparado para esto, pero escucharlo en voz alta seguía siendo un golpe al pecho. La habitación parecía encogerse a su alrededor y el peso de las palabras de la doctora lo sofocaba. Yo simplemente no lo entiendo, balbuceó Caroline, su voz temblorosa. Hemos hecho todo, cada procedimiento, cada inyección, cada ensayo. Se interrumpió suavemente la doctora Mears. A veces, incluso cuando la ciencia es perfecta, la naturaleza tiene sus propios planes. Mientras caminaban hacia su coche, el silencio entre ellos se sentía más pesado que nunca. Las históricas calles de Charleston, con sus grandes robles y mansiones de colores pastel, pasaron como un borrón mientras Isen conducía de regreso a casa. Caroline finalmente rompió el silencio, su voz pequeña pero decidida. ¿Y si la adopción es la respuesta? Quizás esta es la forma en que estamos destinados a tener una familia. Isen la miró de reojo, apretando ligeramente el volante. Habían hablado de la adopción antes, pero siempre parecía una opción lejana y de último recurso. ¿Estás segura, Caroline? Es un gran paso. Sus ojos, aún brillando con lágrimas contenidas, se encontraron con los de él. Nunca he estado más segura. Queremos un hijo al que amar, Isen. ¿Realmente importa cómo llegue a nuestras vidas? Isen suspiró, su habitual actitud pragmática se suavizó mientras extendía la mano para tomarla de Caroline. No importa. Hagámoslo. 2 meses después, Isen y Caroline entraron en el orfanato de Santa María, sus pasos vacilantes pero llenos de esperanza. El alegre sonido de niños jugando resonaba por los pasillos y sus risas traían una extraña sensación de optimismo. Una amable monja los recibió calurosamente y los condujo por un corredor lleno de dibujos, pequeñas huellas de manos y rostros sonrientes. La monja abrió una puerta hacia una sala de juegos bañada por el sol, donde niños de todas las edades realizaban diversas actividades. Aquí pasamos la mayoría de nuestras tardes, explicó. Es un espacio para que se sientan seguros y felices. Isen y Caroline escanearon la sala, con el corazón latiéndoles con fuerza mientras observaban a los niños jugar. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en 2 niños, no mayores de 2 años, sentados uno al lado del otro sobre una alfombra colorida. Uno estaba apilando bloques con meticulosa concentración, su pequeño ceño fruncido en señal de esfuerzo. El otro, su imagen reflejada, reía traviesamente mientras derribaba la torre. Son gemelos, explicó la monja, su voz cargada de cariño. Sus padres fallecieron en un accidente de coche. Ha sido difícil para ellos, pero siempre se han tenido el uno al otro. Isen se agachó, situando sus ojos al nivel del niño que estaba reconstruyendo la torre. Hola, amiguito, ¿cómo te llamas?, preguntó. El niño lo miró parpadeando, agarrando con fuerza un bloque. Su hermano, curioso y menos tímido, se acercó tambaleándose a Caroline y se sentó en su regazo como si perteneciera allí. Caroline se quedó inmóvil, abrumada por el calor del pequeño cuerpo que se apoyaba en ella. Su corazón, cargado con años de anhelo, sintió que estaba a punto de estallar.
Estos son Lucas y Ryan, los inseparables desde su nacimiento. Caroline, con la voz firme a pesar de las lágrimas que le corrían por el rostro, dijo, adoptaremos a ambos. Ethan la miró, sus propios ojos nublados por la emoción, y asintió. Los niños ya se habían ganado sus corazones. El proceso de adopción fue largo y, a veces, agotador, pero la influencia de Ethan como un hombre de negocios adinerado ayudó a acelerar las cosas. En cuestión de semanas, Lucas y Ryan se convirtieron oficialmente en los Valenza. Su hogar, una mansión extensa con jardines cuidados y habitaciones interminables, se transformó de la noche a la mañana en un refugio lleno de vida, risas y el sonido de pequeños pasos. Caroline se dedicó con entusiasmo a crear el cuarto perfecto para los niños. Pasó horas eligiendo juguetes suaves y peluches, pintando las paredes de un azul tranquilizante y llenando las estanterías con libros coloridos. Ethan, quien rara vez tomaba tiempo libre del trabajo, la sorprendió montando las cunas él mismo, decidido a que la habitación fuera perfecta para sus hijos. Los gemelos trajeron caos y alegría a partes iguales. Lucas, siempre explorador, trepaba sobre cualquier cosa que pudiera encontrar, haciendo que Caroline tuviera pequeños ataques al corazón mientras corría a atraparlo. Ryan, más tranquilo y reservado, observaba todo con ojos curiosos antes de unirse cautelosamente. A pesar de sus diferencias, el vínculo entre ellos era innegable. Una tarde, mientras la familia se reunía en el patio con vistas a su jardín meticulosamente diseñado, Caroline observó a los gemelos persiguiéndose bajo la luz dorada del atardecer. Esto parece un sueño, dijo en voz baja, apoyándose en Ethan, quien la envolvió con un brazo. Con un tono de vulnerabilidad poco común, él respondió, por primera vez en años, me siento completo. Las risas de los niños llenaron el aire mientras Lucas caía encima de Ryan y ambos estallaban en carcajadas. La escena era perfecta, casi demasiado perfecta. Sin que ellos lo supieran, ese momento fugaz de paz era una burbuja frágil, lista para estallar. El año siguiente fue simplemente mágico. Lucas y Ryan crecieron como niños pequeños llenos de vida y curiosidad, llenando cada rincón de la mansión Valenza con alegría. Los niños tenían una forma peculiar de complementarse. Lucas, audaz y aventurero, siempre estaba trepando o explorando, mientras que Ryan, más observador, seguía con cautela el ejemplo de su hermano. Ethan y Caroline se adaptaron con facilidad a sus nuevos roles como padres. Ethan, quien solía estar consumido por acuerdos de negocios y noches largas en la oficina, ahora corría a casa para leer cuentos antes de dormir o jugar al escondite. Caroline, quien una vez sintió el vacío de un hogar silencioso, ahora despertaba al sonido de pequeños pasos recorriendo el pasillo, con el corazón lleno de felicidad. Sus días estaban llenos de hitos, Lucas dando sus primeros pasos tambaleantes por la habitación mientras Ryan lo animaba, o Ryan pronunciando su primera palabra, mamá, lo que llevó a Caroline a una mezcla de lágrimas y risas. Cada momento se sentía como una victoria, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Cuando llegó el 4 de julio, la familia decidió celebrar en el Festival Anual de Charleston. Era una tradición en la ciudad, un evento vibrante lleno de puestos de comida, música en vivo y, por supuesto, el gran espectáculo de fuegos artificiales sobre el puerto. Ethan pensó que era la oportunidad perfecta para introducir a los gemelos en las festividades y crear recuerdos que durarían toda la vida. El festival estaba tan animado como siempre. Las familias paseaban por el paseo marítimo, los niños agitaban bengalas en el aire y el aroma de maní tostado y pasteles fritos flotaba en la cálida brisa de verano. Lucas y Ryan estaban fascinados por los colores y sonidos, con sus pequeñas manos sujetando globos mientras corrían de un puesto a otro, gritando de alegría. Caroline no podía dejar de sonreír mientras observaba a Ethan agacharse para tomar una foto con los gemelos frente a un gran fondo con la bandera estadounidense. «Digan queso», exclamó él, con una voz ligera y despreocupada. «Queso».
Lucas gritó con una sonrisa amplia y traviesa, mientras Ryan, más callado como de costumbre, simplemente se recostaba contra su hermano, con una sonrisa suave pero genuina. A medida que el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Isen sugirió que encontraran un buen lugar para ver los fuegos artificiales. La multitud se había densificado, y la energía bulliciosa del festival aumentaba. Caroline sostenía firmemente la mano de Lucas mientras Isen guiaba a Ryan entre la multitud, zigzagueando entre familias y vendedores. Allí, señaló Isen hacia un trozo de césped cerca del agua. Tendremos una gran vista. Mientras se acomodaban, el primer fuego artificial surcó el cielo, estallando en una deslumbrante gama de colores. Lucas aplaudió con entusiasmo, su rostro iluminado por el asombro. Ryan, sentado en silencio, mantenía sus grandes ojos fijos en el cielo, hipnotizado por el espectáculo. Caroline se apoyó en Isen, sintiendo la calidez del momento. «Esto es perfecto», susurró ella. Isen asintió, abrazándola con un brazo protector. «De verdad lo es». Pero la perfección, como pronto aprenderían, suele ser efímera. Entre los estruendos de los fuegos artificiales y los vítores de la multitud, Lucas tiró de la mano de Caroline. «Mamá, dulce», dijo, señalando un puesto cercano que vendía algodón de azúcar. Caroline sonrió. «Está bien, cariño, vamos a comprar uno». Se giró hacia Isen. «Volvemos enseguida». Isen asintió, su atención aún en Ryan, que había comenzado a inquietarse con los ruidos más fuertes. «Mantente cerca», dijo, con un tono de precaución en su voz. Caroline y Lucas se abrieron paso entre la multitud hacia el puesto. Solo tardaron unos minutos en comprar el dulce, pero al regresar al césped donde habían dejado a Isen y Ryan, lo encontraron vacío. Su corazón dio un vuelco. Isen, llamó Caroline, escudriñando entre el mar de rostros a su alrededor. Ryan. Vio a Isen a unos metros de distancia, buscando frenéticamente en todas direcciones. «Isen, ¿qué está pasando?», preguntó, con pánico en su voz. «Yo, no lo sé», tartamudeó Isen, con el rostro pálido. Miré hacia otro lado solo un segundo, y Ryan estaba justo aquí. Estaba justo aquí. Caroline apretó con fuerza la mano de Lucas mientras sus ojos recorrían ansiosos la multitud. «Ryan», gritó, elevando la voz por encima del caos. «Ryan, ¿dónde estás?». Pero la multitud era demasiado densa, el ruido demasiado abrumador. Las risas y las conversaciones del festival de repente se sentían asfixiantes. Los minutos se convirtieron en una hora agonizante mientras buscaban en cada rincón del recinto del festival, preguntando a vendedores y transeúntes si habían visto a un niño pequeño con una camiseta a rayas. Las respuestas siempre eran las mismas: no. Para cuando el final de los fuegos artificiales iluminó el cielo, el mundo de los Valenza ya se había desmoronado. Ryan había desaparecido. Se llamó a la policía y los organizadores del festival movilizaron rápidamente a voluntarios para ayudar en la búsqueda. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad. Caroline se aferraba a Lucas, quien ahora estaba en silencio y confundido, mientras Isen caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas. «Lo encontraremos», murmuró Isen, más para sí mismo que para nadie más. «Lo encontraremos». Pero a medida que las horas pasaban y los terrenos del festival se vaciaban, la esperanza comenzó a desvanecerse. La noche, que antes era brillante, ahora se sentía insoportablemente oscura. Al amanecer, la búsqueda no había dado ningún resultado. Exhaustos y destrozados, Isen y Caroline regresaron a casa con solo uno de sus hijos. Lucas, demasiado joven para comprender la magnitud de lo ocurrido, simplemente preguntó: «¿Dónde está Ryan?». La respiración de Caroline se detuvo en su garganta mientras las lágrimas corrían por su rostro. Isen colocó una mano en su hombro, su voz vacía. «Lo resolveremos», dijo, aunque ninguno de los dos lo creía.
Para los Valenza, el sueño de tener una familia perfecta se había convertido en una pesadilla despierta. Los días posteriores a la desaparición de Ryan fueron un torbellino para Isen y Caroline. Su hogar, antes lleno de risas y juegos, ahora parecía un cascarón vacío. Cada rincón de la mansión parecía resonar con la ausencia del pequeño niño que habían perdido. Caroline apenas pudo dormir, su mente reproduciendo constantemente los momentos antes de que Ryan desapareciera, preguntándose si había algo, cualquier cosa, que podría haber hecho de manera diferente. Isen, siempre el pragmático, se lanzó a la acción. Contrató investigadores privados, distribuyó folletos y ofreció una recompensa sustancial por cualquier información que llevara al regreso de Ryan. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y el silencio se volvió insoportable. Cada pista que los investigadores seguían resultaba ser un callejón sin salida. Cada llamada telefónica traía un rayo de esperanza, solo para destrozarla momentos después. No puedo seguir con esto, Isen, susurró Caroline una noche mientras estaban sentados juntos en la sala de estar, sus platos de cena intactos y fríos sobre la mesa. Su voz apenas era audible, cargada de agotamiento y dolor. No puedo seguir despertándome todos los días con la esperanza de que él entre por la puerta. Isen la miró, sus propios ojos enrojecidos por las noches sin dormir. No podemos rendirnos, Caroline. Está ahí fuera, lo sé. Caroline negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Y qué hay de Lucas? Él todavía está aquí, Isen. Nos necesita. Necesita una familia que no esté rota. La mandíbula de Isen se tensó. Odiaba la idea de rendirse, pero Caroline tenía razón. Lucas era demasiado pequeño para entender lo que había pasado, pero incluso a los 2 años podía sentir la tensión en el aire. Había comenzado a aferrarse a Caroline, sus pequeñas manos agarrando su camisa como si tuviera miedo de que ella también desapareciera. Después de un mes de búsqueda infructuosa, Isen y Caroline tomaron una decisión que los atormentaría por el resto de sus vidas. Acordaron detener la búsqueda pública y centrarse en Lucas. Dijeron a los investigadores privados que continuaran trabajando en silencio, pero decidieron no dejar que el mundo exterior ni Lucas supieran lo que había sucedido. Lo protegeremos, dijo Isen con firmeza mientras estaban en la habitación infantil, ahora despojada de todos los rastros de Ryan. Nos aseguraremos de que no crezca con este dolor. Caroline asintió, aunque las palabras se sentían como cuchillos en su pecho. ¿Y si lo recuerda? ¿Y si pregunta por Ryan? Preguntó. Isen puso sus manos sobre los hombros de Caroline, mirándola a los ojos llenos de lágrimas. Le diremos que nunca tuvo un hermano. Es demasiado pequeño para recordarlo. Es la única manera, Caroline. Con los años, los Valenza se convirtieron en maestros de su propia fachada. Lucas creció siendo un niño brillante y alegre, felizmente ajeno al secreto que cargaban sus padres. Isen y Caroline se dedicaron a crear un hogar estable y amoroso para él, vertiendo toda su energía en darle una vida libre de dolor y tristeza. Lucas adoraba explorar los extensos jardines de la mansión, a menudo jugando al escondite con el personal de la casa. Estaba fascinado por los aviones, pasando horas dibujándolos y soñando con convertirse en piloto algún día. Su curiosidad y entusiasmo eran una fuente de luz para Isen y Caroline, quienes se aferraban a esos momentos como un salvavidas. Sin embargo, había grietas en la superficie. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, Caroline se sentaba en la habitación infantil, ahora convertida en un cuarto de invitados, y pasaba sus dedos sobre los débiles contornos del nombre de Ryan grabado en la cuna de madera. Mientras tanto, Isen se enterraba en su trabajo, evitando conversaciones que pudieran traer de nuevo el dolor. Su dolor se convirtió en una carga silenciosa e inconfesada, siempre presente pero nunca abordada. Una tarde, cuando Lucas tenía unos 6 años, encontró un viejo álbum de fotos escondido en un armario. Lo llevó a Caroline, con los ojos llenos de curiosidad. «Mamá, ¿quién es este?», preguntó,
señalando una foto de él mismo cuando era bebé, pero acompañado de otro niño pequeño. Caroline se quedó paralizada, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había sido tan cuidadosa en eliminar todos los rastros de Ryan de su hogar, pero esta foto se le había escapado. Su mente corría mientras trataba de encontrar una explicación. Eso eres tú, cariño, dijo forzando una sonrisa. Es solo una foto vieja de cuando eras pequeño. Lucas frunció el ceño. Pero parece que hay dos de mí, respondió. La garganta de Caroline se tensó. Es solo un truco de la cámara, cariño, explicó. A veces las fotos se ven graciosas de esa manera. Satisfecho con su respuesta, Lucas asintió y se fue a jugar. Caroline exhaló un suspiro tembloroso, abrazando el álbum contra su pecho. Sabía que llegaría el día en que las preguntas serían más difíciles de desviar, pero por ahora, solo podía esperar que la verdad permaneciera enterrada. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, Isen y Caroline no podían escapar del peso de su decisión. En el cumpleaños de Ryan, cada año encendían una vela y la colocaban en el alféizar de la ventana, un tributo silencioso al hijo que habían perdido. Nunca hablaban de ello en voz alta, pero el ritual se convirtió en una pequeña forma de mantener viva su memoria. A medida que Lucas crecía, comenzó a notar la sutil tensión que a veces nublaba las sonrisas de sus padres. No entendía lo que significaba, pero podía sentirla, como una sombra que acechaba en los rincones de su hogar, por lo demás feliz. Ocasionalmente encontraba a su madre mirando por la ventana con una expresión perdida o veía a su padre sentado en su estudio, inmerso en pensamientos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó una tarde cuando la encontró secándose una lágrima en la cocina. Caroline sonrió débilmente, despeinándole el cabello. Estoy bien, cariño, solo un poco cansada. Lucas aceptó su respuesta, pero la imagen quedó grabada en su mente. Incluso a los 8 años, podía sentir que había algo que sus padres no le estaban contando. El secreto, aunque profundamente enterrado, permanecía como una bomba de tiempo, esperando el día en que finalmente explotaría. Pasaron los años y los Valenza parecían adaptarse a un nuevo ritmo. Lucas se convirtió en un joven confiado y agudo, el centro del mundo de sus padres. Isen y Caroline habían hecho todo lo posible para asegurarse de que tuviera una infancia feliz y plena, pero la sombra de su pérdida persistía de manera silenciosa y no hablada. Lucas no tenía memoria de Ryan, y Isen y Caroline trabajaron incansablemente para que así fuera. Cada foto familiar había sido cuidadosamente seleccionada, cada conversación casual meticulosamente monitoreada. Era su pacto no dicho, proteger a Lucas de la verdad a cualquier costo. Para cuando Lucas cumplió 22 años, se había convertido en un joven impresionante, lleno de energía y ambición. Era carismático y perspicaz, cualidades que lo hacían un natural en los círculos sociales, pero fueron sus agudos instintos de negocio los que más impresionaron a Isen. Lucas había comenzado a trabajar en el negocio familiar, siguiendo los pasos de Isen en preparación para algún día dirigir el Imperio Valenza. Isen se enorgullecía del impulso de su hijo. Lucas había heredado su tenacidad y habilidad para negociar, características que Isen creía que lo convertirían en un líder excepcional. Sin embargo, también veía reflejos de Ryan en Lucas, la forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba sumido en pensamientos o la bondad silenciosa que a veces se asomaba a través de su carácter seguro. Era un recordatorio agridulce del hijo que habían perdido. Caroline, por otro lado, a menudo se preocupaba por la excesiva confianza de Lucas. Es inteligente, Isen, dijo una tarde mientras estaban sentados en la sala. Pero es joven, no siempre piensa las cosas con detenimiento. Aprenderá, respondió Isen, mientras tomaba un sorbo de whisky. Tiene buenos instintos, solo necesita experiencia. Caroline suspiró, mirando a su esposo con una mezcla de amor y exasperación. Solo no lo presiones demasiado. Aún está encontrando su camino. Ese verano, Isen propuso un viaje a Greenville.
Isen y Lucas viajaron a Carolina del Sur para finalizar un acuerdo de tierras con el objetivo de expandir sus negocios inmobiliarios. Greenville era una ciudad encantadora, conocida por sus colinas ondulantes y su pintoresco centro, pero también albergaba un grupo de propiedades valiosas que Isen había estado observando durante años. «Quiero que vengas conmigo», le dijo Isen a Lucas una mañana mientras desayunaban. «Este es el tipo de trato que te enseñará a pensar estratégicamente. No se trata solo de números en una página, se trata de entender a las personas, de leer la situación». Lucas se recostó en su silla, esbozando una sonrisa astuta. «¿Quieres decir que necesitas que los encante, no?» Isen rió. «Algo así». Caroline, que escuchaba desde la cocina, intervino. «Solo prométeme que se mantendrán fuera de problemas. Greenville no será Charleston, pero los pueblos pequeños tienen su propia manera de hacer las cosas». «¿Problemas?», dijo Lucas con una sonrisa burlona. «¿Cuándo he causado problemas?». Isen levantó una ceja y compartió una mirada cómplice con Caroline. «Mejor no hagamos una lista». El viaje a Greenville transcurrió sin incidentes. Las carreteras serpenteantes estaban bordeadas de exuberante vegetación y granjas dispersas. Lucas miraba por la ventana mientras hojeaba su teléfono distraídamente. Acostumbrado al ritmo acelerado de Charleston, Greenville ya le parecía un mundo aparte. Al llegar, Isen no perdió tiempo y organizó reuniones con los propietarios locales. Lucas lo acompañó, observando el enfoque metódico de su padre en las negociaciones. Isen era un maestro del control, equilibrando encanto y presión para obtener lo que quería sin parecer nunca impositivo. Lucas estudiaba cada movimiento, ansioso por demostrar su valía. Para el segundo día, los Valenza habían logrado avances significativos, asegurando acuerdos con la mayoría de los propietarios. Sin embargo, una propiedad, una extensa granja en las afueras del pueblo, seguía siendo un desafío. Su dueño, un hombre mayor llamado señor Carter, se negaba a vender a pesar de múltiples ofertas. «Lo veremos mañana», dijo Isen mientras salían de un café en el centro. «Quiero que tú te encargues de las presentaciones. Probablemente responderá mejor a alguien más joven». Lucas asintió, entusiasmado por el reto. «Me aseguraré de que no pueda decir que no». Esa tarde, mientras regresaban a su auto, pasaron frente a un grupo de lugareños reunidos fuera de un pequeño bar. Lucas, siempre atraído por la energía de una multitud, se detuvo a observar. Las risas y las charlas eran contagiosas, y antes de que Isen pudiera detenerlo, Lucas ya se había unido al grupo, iniciando una conversación. «Parece un turista», murmuró uno de los hombres lo suficientemente alto como para que Lucas lo escuchara. El comentario estaba cargado de condescendencia. Lucas, que nunca retrocedía, respondió con una sonrisa confiada. «No soy turista, solo estoy aquí por negocios». El hombre, una figura corpulenta de unos 40 años, cruzó los brazos. «¿Negocios, eh? Déjame adivinar, ¿comprar el pueblo para llenarlo de condominios?». Lucas rió, su tono ligero pero agudo. «Algo así, pero no te preocupes, lo haremos con clase». La tensión en el aire era palpable mientras el hombre daba un paso hacia él. «¿Te parece gracioso? Gente como tú no pertenece aquí». Antes de que Lucas pudiera responder, otra voz interrumpió entre la multitud. «Ya basta». Lucas se giró y su corazón casi se detuvo. Allí estaba un joven de su misma edad, la misma estatura, el mismo físico, con rasgos tan familiares que era como mirarse en un espejo. La multitud quedó en silencio mientras ambos se observaban, sus rostros idénticos reflejando sorpresa y confusión. «¿Quién?», empezó a decir Lucas, pero el extraño levantó una mano, su expresión indescifrable. «No empeoremos esto», dijo el hombre, dirigiéndose al grupo. «No vale la pena». Sin decir nada más, la multitud se dispersó, dejando a Lucas parado, inmóvil. El extraño le dio una última mirada antes de desaparecer entre las sombras.
Cuando Lucas relató el incidente a Isen esa noche, el rostro de su padre se puso pálido. ¿Estás seguro?, preguntó Isen. La voz apenas por encima de un susurro, Lucas dijo, papá, con su voz teñida de frustración. Se veía exactamente como yo. No era solo parecido, era idéntico. Isen se recostó en su silla, su mente acelerada. No podía dejar que Lucas viera el pánico que lo había atrapado, pero la verdad era innegable, esto no era solo una coincidencia. El pasado que él y Caroline habían trabajado tanto para enterrar finalmente los estaba alcanzando. Isen apenas durmió esa noche. La imagen de Lucas relatando el incidente con el extraño, alguien idéntico a él, se reproducía en su mente sin parar. Había pasado años enterrando la verdad, construyendo una vida en la que la desaparición de Ryan ya no rondara como un fantasma sobre su familia. Y ahora, en el pequeño y tranquilo pueblo de Greenville, todo se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, Isen estaba inusualmente callado mientras él y Lucas se preparaban para su reunión con el señor Carter. Lucas, aún alterado por el encuentro, no podía dejar de repetirlo en su cabeza, el rostro del extraño, su voz, incluso la manera en que se movía. Era como mirarse en un espejo. Pero, ¿cómo era eso posible? ¿Estás bien, papá? Lucas finalmente preguntó mientras subían al auto. Isen asintió rígidamente, manteniendo los ojos en la carretera. Estoy bien, solo concentrado en la reunión. Lucas no insistió, aunque no podía quitarse la sensación de que su padre estaba ocultando algo. Isen no era alguien que soliera dejarse alterar por nada, pero ese día había una tensión innegable en el aire. La reunión con el señor Carter fue, como era de esperar, desafiante. El hombre mayor era terco y profundamente apegado a su tierra, a pesar de las generosas ofertas sobre la mesa. Isen lideró la conversación con su habitual mezcla de encanto y lógica, pero Lucas podía notar que no estaba funcionando. El señor Carter no se dejaba convencer por números ni promesas. Después de una hora de idas y venidas, la reunión terminó sin un acuerdo. Mientras regresaban al auto, Lucas pudo percibir la frustración de Isen. ¿Quieres que lo intente yo mañana?, Lucas preguntó, medio en broma. Tal vez solo necesite algo de persuasión juvenil. Isen rió secamente, aunque el humor no llegó a sus ojos. Ya veremos. Esa noche, Lucas no podía sacudirse la inquietud que se había asentado en él desde el encuentro con el extraño. Decidió caminar por el pequeño centro de Greenville, esperando despejar su mente. Las calles estaban tranquilas, bordeadas de encantadores edificios de ladrillo y luces colgantes que brillaban en el crepúsculo. Al girar una esquina, vio el mismo bar de la noche anterior. Contra su mejor juicio, decidió entrar. El cálido resplandor del interior era acogedor y el murmullo de la conversación llenaba el aire. Lucas recorrió la sala con la mirada, su corazón dando un vuelco cuando vio al extraño sentado en el extremo del bar, bebiendo algo. Lucas dudó un momento antes de acercarse. Hola, dijo, su voz firme pero curiosa. Creo que necesitamos hablar. El extraño levantó la vista, su expresión reservada. De cerca, el parecido era aún más sorprendente. No era solo similar, era asombroso. Lucas sentía que estaba mirando una versión alternativa de sí mismo. ¿Qué quieres?, preguntó el hombre, su tono plano. Lucas se sentó en el taburete junto a él. No lo sé, admitió, pero no puedes decirme que esto no te parece extraño. El hombre suspiró, girando su bebida antes de tomar un sorbo. No es mi problema si crees que nos parecemos. Tal vez sea solo una coincidencia. Coincidencia, repitió Lucas, levantando una ceja. Estás bromeando, ¿verdad? Nos vemos exactamente iguales. Eso no es una coincidencia. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar, dejó su vaso y estudió a Lucas detenidamente. Mira, no sé quién eres y no me importa. Lo que sea que estés buscando, no lo encontrarás aquí. Lucas frunció el ceño,
la frustración burbujeando en su interior. No estoy buscando nada. Lucas estaba sentado en el bar cuando el hombre lo interrumpió con firmeza. Simplemente déjalo así, dijo, levantándose mientras sacaba dinero de su bolsillo y lo dejaba sobre la barra. Buena suerte con lo que sea que estés haciendo. Antes de que Lucas pudiera detenerlo, el hombre salió, dejándolo con más preguntas que respuestas. Cuando Lucas regresó al hotel, encontró a Isen esperándolo en el vestíbulo. ¿Dónde has estado?, preguntó Isen con preocupación en su voz. Solo necesitaba un poco de aire, respondió Lucas con indiferencia, aunque su mente seguía inquieta por el encuentro. Isen lo miró por un momento antes de asentir. Lo entiendo. Mañana es otro gran día. Intenta descansar. Lucas asintió, aunque dormir era lo último en lo que pensaba. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para regresar a la propiedad del señor Carter, Lucas decidió sacar el tema. Papá, comenzó, manteniendo un tono casual, ¿alguna vez has oído hablar de alguien que tenga un gemelo del que no sabe nada? Isen se congeló por una fracción de segundo, lo suficiente para que Lucas lo notara. ¿Por qué lo preguntas?, respondió Isen con voz cuidadosamente neutral. Lucas se encogió de hombros, recostándose en su asiento. No lo sé, solo curiosidad. Imagínate encontrarte con alguien que se parece exactamente a ti. Sería una locura, ¿no? Isen apretó con fuerza el volante. Es raro, pero supongo que podría suceder. La genética puede ser extraña a veces. Lucas arqueó una ceja, pero no insistió más, aunque la reacción de su padre solo aumentó sus sospechas. Más tarde ese día, mientras conducían por las afueras de la ciudad, Lucas volvió a ver al extraño caminando por la carretera. Sin pensarlo, le dijo a Isen que detuviera el auto. ¿Qué pasa?, preguntó Isen, pero Lucas ya había salido del coche. Oye, llamó Lucas, corriendo hacia el hombre. Espera. El extraño se giró, con una expresión mezcla de molestia y resignación. Tú otra vez, dijo. No voy a dejar esto así, respondió Lucas con firmeza. No sé qué está pasando, pero creo que ambos sabemos que esto no es solo una coincidencia. El hombre miró a Isen, que ahora había salido del coche y lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Quién es él?, preguntó el hombre, señalando hacia Isen con la cabeza. Lucas siguió su mirada y luego miró al extraño de nuevo. Mi papá. La expresión del hombre se oscureció y apretó la mandíbula. Claro, murmuró. ¿Qué se supone que significa eso?, exigió Lucas, pero antes de que el hombre pudiera responder, Isen dio un paso adelante. Ryan, dijo Isen, su voz apenas un susurro. Los ojos del extraño brillaron con algo irreconocible, sorpresa, ira y tal vez incluso dolor. No me llames así, espetó antes de darse la vuelta y marcharse. Lucas se quedó congelado, empezando a atar cabos. Papá, dijo lentamente, con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? Isen no pudo responder. La verdad, oculta durante tanto tiempo, finalmente estaba saliendo a la superficie. La tensión en el coche durante el camino de regreso al hotel era sofocante. Lucas estaba sentado en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados y la mirada fija al frente. Su actitud relajada habitual había desaparecido, reemplazada por un silencio frío y decidido. Isen, que sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos, luchaba por encontrar las palabras para explicar. Lucas, comenzó Isen con voz cautelosa, hay algo que necesitas saber. Lucas se volvió hacia él con una expresión inescrutable. No me digas, respondió con sarcasmo. Acabo de conocer a alguien que se parece exactamente a mí, y parece que tú sabes su nombre. Me encantaría escuchar una explicación. Isen suspiró, dejando caer los hombros mientras el peso de años de secretos lo aplastaba. Nunca quise que saliera así, dijo, su voz apenas un susurro. Pensé que te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome de qué?, exclamó Lucas, su voz alzándose.
¿De la verdad? ¿Del hecho de que aparentemente tengo un hermano gemelo? Isen detuvo el coche al lado de la carretera, incapaz de concentrarse más en conducir. Se giró para mirar a Lucas, sus ojos llenos de culpa. Ryan es tu hermano, tu gemelo. La respiración de Lucas se entrecortó. Escuchar esas palabras en voz alta fue un golpe para el que no estaba preparado del todo. ¿Por qué no me lo dijiste?, exigió. ¿Cómo pudiste ocultar algo así? Pensamos que estábamos haciendo lo correcto, respondió Isen con la voz quebrada. Cuando eras pequeño, hubo un incidente durante el festival del 4 de julio. Ryan desapareció. Lo buscamos por todas partes, pero se había ido. El rostro de Lucas se torció con incredulidad. ¿Simplemente se dieron por vencidos? ¿Dejaron que mi hermano se fuera y fingieron que nunca existió? No, dijo Isen con firmeza. Nunca dejamos de buscarlo. Contratamos investigadores privados, contactamos con todas las agencias que pudimos. Pero después de meses de búsqueda, tuvimos que enfrentar la realidad de que tal vez nunca lo encontraríamos. Eras tan joven, Lucas. Pensamos que te dolería menos si no lo sabías. Lucas negó con la cabeza, su mente en un torbellino. Así que me mintieron toda mi vida. Me mintieron. Isen extendió la mano hacia el hombro de Lucas, pero él se apartó. Ya sé que parece así, dijo Isen, su voz suplicante, pero lo hicimos por amor. No queríamos que crecieras con ese dolor. Lucas se giró para mirar por la ventana. Pues felicidades. Lograron mantenerme en la oscuridad. Pero ahora lo he conocido y, claramente, no quiere tener nada que ver conmigo. O con ustedes. En el hotel, Caroline los esperaba en el vestíbulo. Percibió la tensión en el momento en que entraron, su instinto maternal activándose de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó con preocupación en la voz. Lucas le dirigió a Isen una mirada significativa antes de pasar junto a ella sin decir palabra. Caroline se volvió hacia su esposo con el ceño fruncido. Isen, ¿qué está pasando? Isen suspiró, pasándose una mano por el cabello. Lo sabe, Caroline. Sobre Ryan. El rostro de Caroline palideció. ¿Cómo? Lo vimos, dijo Isen bajando la voz. Está aquí en Greenville. Lucas lo conoció y todo se vino abajo. Caroline se hundió en una silla cercana, cubriéndose la boca con la mano. Nunca pensé que este día llegaría, murmuró. ¿Qué hacemos ahora? Isen se sentó a su lado con una expresión sombría. Le contamos todo. No más secretos. Merece saber la verdad. Esa noche, Lucas, a regañadientes, se unió a sus padres en su suite del hotel. Se sentó en el sofá, con los brazos cruzados y el rostro aún marcado por la ira. Isen y Caroline se sentaron frente a él, sus rostros cargados con el peso de la culpa compartida. Caroline fue la primera en hablar. Lucas, sé que estás enojado. Tienes todo el derecho de estarlo. Pero, por favor, déjanos explicar. Lucas no respondió, su silencio helado la instó a continuar. Cuando tú y Ryan eran pequeños, los llevamos a un festival, comenzó, con la voz temblorosa. Había mucha gente y muchas cosas sucediendo. Un momento Ryan estaba ahí, sosteniendo mi mano, y al siguiente ya no estaba. Lo buscamos por todas partes, añadió Isen. La policía, investigadores privados, incluso voluntarios de la comunidad. Todos ayudaron, pero no había rastro de él. Era como si hubiera desaparecido en el aire. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas. Estábamos devastados, Lucas. Perderlo casi nos destruyó. Pero no queríamos que llevaras ese dolor contigo, así que tomamos la decisión de ocultártelo. Lucas finalmente habló, su voz baja y llena de amargura. Entonces, simplemente lo borraron, como si nunca hubiera existido. No, dijo Isen rápidamente. Nunca lo borramos. Seguimos buscándolo,
incluso después de dejar de decírselo a la gente. Pero después de años sin respuestas, no sabíamos qué más hacer. Lucas negó con la cabeza, sus emociones oscilando entre la ira y el desconsuelo. ¿Y ahora qué se supone que haga con esto? Claramente, me odia. O nos odia, barra inversa. Caroline se inclinó hacia adelante, su voz suave pero firme. Él no te odia, Lucas. Ni siquiera te conoce. Ha tenido una vida completamente diferente, una que no podemos comenzar a entender. Pero esta es tu oportunidad de conocerlo, de reconectar. Lucas la miró, con la mandíbula apretada, y dijo, ¿y qué hay de él? ¿Y si él no quiere reconectar? Isen suspiró, esa es una posibilidad que debemos aceptar, pero tú mereces la oportunidad de intentarlo. Esa noche, mientras Lucas yacía despierto en su habitación, el peso de la verdad se asentó sobre él. Había pasado toda su vida pensando que era hijo único, pero ahora todo había cambiado. En algún lugar estaba su hermano, su gemelo, viviendo una vida que Lucas no podía comenzar a imaginar. Por primera vez, Lucas se dio cuenta de cuánto necesitaba respuestas, no solo sobre Ryan, sino sobre sí mismo. A la mañana siguiente, Lucas se despertó con una determinación inquieta. El shock y la ira del día anterior no habían desaparecido, pero ahora estaban mezclados con una curiosidad persistente. Su vida entera había sido construida sobre una base de medias verdades, y estaba cansado de estar en la oscuridad. Encontró a Isen sentado en el salón del hotel, con una taza de café en la mano y una laptop abierta frente a él. El cansancio en el rostro de su padre era inconfundible. Isen lucía como un hombre cargando el peso del mundo. Lucas dudó por un momento antes de avanzar. Buenos días, dijo, con un tono medido pero firme. Isen alzó la mirada, sorprendido por la calma de su hijo. Buenos días, hijo. ¿Dormiste bien? Lucas ignoró la pregunta, sacó una silla y se sentó frente a él. Necesitamos encontrarlo, de verdad esta vez, sin medias tintas. Isen cerró la laptop y se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos. Estoy de acuerdo, pero Lucas, necesitas entender algo. Ryan no es el mismo niño pequeño que perdimos. Ha tenido una vida completamente diferente, y no sabemos por lo que ha pasado. Lo entiendo, respondió Lucas, aunque las palabras sonaron huecas incluso para él. Pero sigue siendo mi hermano. Necesito conocerlo y necesito saber por qué pasó esto. Isen estudió a su hijo por un momento y luego asintió, ya tengo a alguien trabajando en ello. Lucas levantó una ceja, ¿alguien? Un investigador privado, explicó Isen. Lo llamé anoche después de que regresamos. Es uno de los mejores. Si Ryan ha estado viviendo aquí, lo sabremos pronto. Más tarde ese día, mientras esperaba noticias del investigador, Lucas decidió dar un paseo en auto por Greenville. Necesitaba despejar su mente, pero tampoco podía quitarse de encima la sensación de que podría encontrarse con Ryan nuevamente. El pueblo, aunque pintoresco, se sentía pequeño y unido. Seguramente no sería difícil encontrar a alguien si supieras dónde buscar. Mientras conducía por las afueras del pueblo, sus pensamientos fueron interrumpidos por la vista de un rostro familiar. Ryan, o el hombre que Lucas ahora sabía que era su hermano, caminaba al costado de la carretera con un bolso de lona. Sin pensar, Lucas se detuvo y salió del auto. Ryan, llamó, su voz rompiendo el tranquilo zumbido del campo. El hombre se detuvo pero no se dio la vuelta de inmediato. Cuando finalmente lo hizo, su rostro era una mezcla de molestia y resignación. ¿Qué quieres ahora? Lucas se acercó con cautela, levantando ligeramente las manos como si quisiera mostrar que no tenía malas intenciones. Solo quiero hablar, por favor. Ryan entrecerró los ojos, su postura defensiva. No tenemos nada de qué hablar. Sí, sí lo tenemos, insistió Lucas, su voz firme. Sé quién eres, o al menos sé parte de ello. Y creo que tú también sabes quién soy yo. La mandíbula de Ryan se tensó, pero no se fue.
En cambio, dejó caer su bolso de lona y cruzó los brazos. Muy bien, entonces habla. Lucas respiró profundamente, eligiendo sus palabras con cuidado. No sabía de ti hasta ayer. Mis padres, nuestros padres, nunca me dijeron lo que pasó. Pensaron que era mejor protegerme de la verdad. Ryan soltó una risa amarga. ¿Protegerte? Debe haber sido agradable crecer en tu gran casa, con tu vida perfecta, mientras yo quedaba atrás. Lucas se estremeció ante el veneno en la voz de Ryan. No lo sabía, ¿de acuerdo? No tenía idea, pero quiero arreglar esto. Quiero entender. Arreglarlo, repitió Ryan, alzando la voz. No puedes arreglar esto. No puedes deshacer 20 años de ser ignorado y olvidado. No fuiste olvidado, dijo Lucas rápidamente. Te juro que mis padres te buscaron, nunca se detuvieron. Ryan se burló, sacudiendo la cabeza. Seguro no se siente así. La tensión entre ellos era palpable, pero Lucas se negó a retroceder. Mira, no puedo cambiar el pasado y no voy a pretender entender por lo que has pasado, pero eres mi hermano. Eso significa algo para mí. La expresión de Ryan se suavizó ligeramente, pero las barreras que había construido permanecían firmes. Ni siquiera me conoces. Entonces déjame, dijo Lucas con sinceridad. Por un momento, Ryan pareció considerar la oferta. Luego, con un suspiro, recogió su bolsa de viaje. No prometo nada, pero si quieres hablar, encuéntrame en el restaurante de Main Street mañana por la mañana, a las 8. Lucas asintió, sintiendo alivio. Estaré allí. Ryan no dijo nada más. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Lucas al costado del camino con una extraña mezcla de esperanza y aprensión. De regreso al hotel, Lucas contó a Isen y Caroline sobre el encuentro. Los ojos de Caroline se llenaron de lágrimas mientras escuchaba, con las manos fuertemente entrelazadas. ¿Aceptó hablar?, preguntó, su voz temblorosa. Sí, respondió Lucas. Mañana por la mañana. Isen colocó una mano en el hombro de Lucas, su agarre firme. Sé paciente con él. Ha pasado por mucho. Lucas asintió. Lo sé, pero creo que está dispuesto a dar una oportunidad. Eso es todo lo que puedo pedir. Esa noche, Lucas permaneció despierto en la cama, su mente llena de posibilidades. ¿Qué le contaría a Ryan? ¿Qué clase de vida había llevado? Y, lo más importante, ¿habría una manera de reconstruir el vínculo que se había roto hace tanto tiempo? Mientras el reloj marcaba la medianoche, Lucas susurró en la oscuridad, haré esto bien, de alguna manera. A la mañana siguiente, Lucas llegó al restaurante en Main Street un poco antes de las 8. El modesto restaurante de estilo retro olía a café y tocino chisporroteante, y sus grandes ventanas dejaban entrar la luz de la mañana. Lucas eligió una cabina junto a la ventana, su corazón acelerado de anticipación. La noche había sido inquieta, su mente reproduciendo las palabras de Ryan e intentando armar una imagen de la vida que su hermano había llevado. Exactamente a las 8, la campana sobre la puerta sonó y Ryan entró. Localizó a Lucas de inmediato y se acercó a la cabina con una expresión cautelosa. Sin decir una palabra, se deslizó en el asiento frente a él, dejando caer su bolsa de viaje al lado. «Llegas a tiempo», dijo Lucas, intentando aliviar el ambiente. «No tientes a tu suerte», respondió Ryan, aunque había un leve atisbo de una sonrisa en sus labios. Una camarera se acercó, sirviendo café en las tazas frente a ellos. Ryan pidió un desayuno simple, huevos, tostadas y salchichas, mientras Lucas, nervioso, pidió lo mismo a pesar de no tener hambre. Cuando la camarera se fue, el silencio entre ellos era pesado. Lucas decidió comenzar. «Quiero saber de ti», dijo. «¿Dónde creciste? ¿Cómo fue tu vida? Todo». Ryan se recostó, cruzando los brazos. «¿Por qué? ¿Para comparar notas? ¿Para ver cuánto mejor fue tu vida?» «No es así», dijo Lucas rápidamente. «Es solo que,
he pasado toda mi vida sin saber que existías. Ahora que lo sé, necesito entender. Ryan lo observó por un momento, luego suspiró. Está bien. ¿Quieres la verdad? Crecí en una granja fuera de Asheville. Las personas que me criaron no eran malas, pero tampoco eran exactamente cálidas. Ryan miró a Lucas y dijo, no era su hijo, solo era el niño con el que se quedaron atrapados. Lucas frunció el ceño y preguntó, ¿atrapados? ¿Qué significa eso? Ryan dudó, luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz, no me adoptaron porque quisieran, lo hicieron porque un tipo apareció un día con una historia triste y me entregó a ellos. Dijo que mi verdadera familia no me quería. Lucas se quedó helado, las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Preguntó, ¿quién era ese tipo? Ryan respondió, no lo sé, apenas lo recuerdo, pero quienquiera que fuera, dejó claro que no era deseado. Lucas abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, la camarera regresó con su comida. El tono de Ryan cambió al darle las gracias, pero su expresión permaneció tensa. Más tarde ese día, Lucas relató la conversación a Eisen y Caroline. La revelación sobre el hombre misterioso que había llevado a Ryan a la granja sacudió a la familia. Caroline, paseando por la habitación del hotel, dijo, esto no tiene sentido. ¿Quién tomaría a Ryan y simplemente lo regalaría así? Eisen permaneció en silencio, frunciendo el ceño, no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Sacó su teléfono y llamó al investigador privado, necesito que te concentres en una pista, un hombre que podría haber estado involucrado en la desaparición de Ryan. Estaría en el área de Asheville hace unos 20 años. ¿Entendido? El investigador respondió, voy a empezar a buscar y te avisaré en cuanto tenga algo. Al día siguiente, el investigador llamó con sus hallazgos, tengo algo. Había un hombre llamado Raymond Carter que trabajaba como conductor para una familia adinerada en Charleston en la época en que desapareció tu hijo. Se mudó a Asheville poco después del incidente y los registros muestran que murió en un accidente automovilístico hace unos 5 años. Eisen murmuró, Carter, creo que lo recuerdo, trabajaba para mi tío Gerald. La mención de Gerald hizo que el ambiente se tensara aún más. Caroline preguntó con la voz temblorosa, ¿crees que tuvo algo que ver con esto? Eisen, con el rostro sombrío, respondió, no me sorprendería. Nunca aprobó que adoptáramos a los gemelos. Pensaba que mancharía el legado de la familia. Lucas, de pie cerca, sintió una oleada de ira, ¿y qué? ¿Simplemente decidió deshacerse de Ryan? ¿Cómo alguien puede hacer algo así? Eisen, con la mandíbula apretada, dijo, necesitamos enfrentarlo. Esa misma noche, la familia regresó a Charleston para confrontar a Gerald. El hombre mayor todavía vivía en la imponente finca Valenza, un lugar que Lucas apenas había visitado durante su infancia. La casa se alzaba grande e intimidante, su majestuosidad opacada por la tensión en el aire. Gerald los recibió en el salón, con una expresión fría y compuesta, ¿qué los trae por aquí?, preguntó mientras sostenía un vaso de brandy. Eisen no perdió el tiempo, sabemos sobre Carter y sabemos que estuviste involucrado en la desaparición de Ryan. Gerald arqueó una ceja, fingiendo inocencia, no tengo idea de lo que estás hablando. Eisen, furioso, exclamó, no mientas. Carter trabajaba para ti. Fue quien llevó a Ryan a esa granja en Asheville. ¿Por qué? Gerald, con la expresión endurecida, respondió, estaban cometiendo un error al traer a esos chicos a la familia. Fue imprudente. Hice lo que tenía que hacer. Caroline se llevó la mano a la boca, horrorizada. Lucas, con la sangre hirviendo, le espetó, ¿me estás diciendo que arrebataste a un niño de su familia por tu ego? Gerald replicó fríamente, lo hice por la familia, para proteger nuestro legado. Eisen, con la voz cargada de furia, replicó, destruiste nuestra familia. Te llevaste a nuestro hijo y lo dejaste crecer pensando que no era deseado. Gerald, imperturbable, respondió, lo hecho está.
Isen dio un paso más cerca, con el puño apretado. Pagarás por esto. Me aseguraré de ello. De regreso al hotel, Lucas se sentó en silencio, repitiendo las palabras de Gerald en su mente. El peso de la verdad era abrumador, pero había algo claro: esto no había terminado, no todavía. El camino de vuelta al hotel fue silencioso, con una tensión que llenaba el auto como una densa niebla. Lucas estaba sentado en el asiento trasero, con las manos apretadas en puños. Nunca había sentido una ira como esa antes, una rabia ardiente y constante dirigida hacia Gerald por lo que había hecho. Gerald había robado la vida de Ryan y dejado cicatrices que nunca sanarían por completo. Isen, agarrando el volante con fuerza, rompió el silencio. Esto no ha terminado, dijo con voz baja pero firme. Gerald no se saldrá con la suya. Caroline lo miró con los ojos llenos de preocupación. Isen, ¿qué vas a hacer? Es un hombre poderoso. Si es capaz de hacer algo tan terrible a su propia familia, ¿quién sabe de qué más es capaz? La mandíbula de Isen se tensó. No me importa cuán poderoso sea. No tiene derecho a arruinar nuestra familia y salir ileso. Lucas, sentado en silencio en el asiento trasero, finalmente habló. ¿Y Ryan? ¿Sabe algo de esto? Isen negó con la cabeza. Todavía no, pero lo sabrá. Merece saber la verdad. A la mañana siguiente, Isen llamó de nuevo al investigador privado, decidido a reunir suficiente evidencia para responsabilizar a Gerald. Necesito todo lo que puedas encontrar sobre mi tío, dijo. Cualquier negocio financiero, cualquier conexión con Carter, cualquier cosa que pruebe lo que hizo. El investigador estuvo de acuerdo y prometió informar en 24 horas. Mientras tanto, Isen, Caroline y Lucas comenzaron a prepararse para reunirse con Ryan y compartir todo lo que habían descubierto. En el restaurante de la calle principal, Lucas se sentó nervioso mientras esperaba que Ryan llegara. Esta vez, Isen y Caroline habían ido con él, aunque acordaron quedarse afuera y dejar que Lucas hablara primero con Ryan. El plan era introducir a Ryan en la conversación antes de revelar todo lo que habían descubierto. Cuando Ryan entró, su expresión estaba tan reservada como siempre, pero Lucas podía sentir la tensión en su postura. «Otra vez tú», dijo Ryan mientras se sentaba en la cabina frente a Lucas. «¿De qué se trata esto ahora?» «Descubrí más sobre lo que te pasó», dijo Lucas, con la voz firme pero suave. «Sobre cómo terminaste en esa granja». Los ojos de Ryan se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?» Lucas respiró hondo. Había un hombre, Carter. Trabajaba para alguien de nuestra familia, nuestro tío Gerald. Fue él quien te llevó a Asheville. La expresión de Ryan se oscureció, su mandíbula se tensó. ¿Y por qué haría eso tu tío? Lucas dudó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No creía que pertenecieras a la familia. Pensaba que adoptarte a ti y a mí mancharía el legado familiar. Ryan soltó una risa amarga, negando con la cabeza. Así que ni siquiera fui lo suficientemente bueno para que me abandonaran mis propios padres. Fue la idea retorcida de tu familia para proteger su reputación. No es verdad, dijo Lucas rápidamente. Mis padres no sabían. Ellos pensaban que te habías ido. Nunca dejaron de buscarte. La mirada de Ryan se suavizó ligeramente, aunque la ira en sus ojos no desapareció por completo. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que haga con esta información? No lo sé, admitió Lucas, pero pensé que merecía saberlo. Y quiero que los conozcas, a mis padres, a nuestros padres. Ryan levantó una ceja. ¿Y qué te hace pensar que querrán conocerme después de tanto tiempo? Han querido esto durante 20 años, dijo Lucas con convicción. Por favor, solo dales una oportunidad. Ryan no respondió de inmediato, su expresión era de conflicto. Finalmente, suspiró. Está bien, pero no esperes que les reciba con los brazos abiertos.
Isen y Caroline estaban esperando afuera del restaurante, con sus rostros mostrando una mezcla de esperanza y nerviosismo cuando Ryan salió junto con Lucas. Caroline inmediatamente se cubrió la boca, con lágrimas rodando por su rostro. Ryan, susurró, con la voz quebrada. Ryan la miró, su expresión cautelosa pero curiosa. Debe ser Caroline, dijo él, con tono precavido. Caroline asintió, incapaz de hablar mientras daba un paso adelante. Isen, de pie junto a ella, extendió una mano. Ryan, soy Isen, tu padre. Ryan dudó, pero estrechó la mano de Isen brevemente. Así que ustedes son los que decidieron no decirme que existía, dijo Ryan. El rostro de Isen se ensombreció. Pensamos que te estábamos protegiendo, dijo, pero nos equivocamos. Deberíamos haber luchado más. Ryan se encogió de hombros, su rostro impenetrable. Hicieron lo que creyeron mejor, pero eso no significa que estuviera bien. Caroline se secó los ojos y dio un paso más cerca. Ryan, no puedo decirte cuánto lo sentimos. Nunca dejamos de buscarte, y ahora que te encontramos, solo queremos arreglar las cosas. La mirada de Ryan se suavizó, aunque permaneció cauteloso. Démosle un paso a la vez. Esa noche, la familia se sentó junta en el hotel, hablando durante horas. Ryan compartió partes de su vida, cómo había crecido sintiéndose fuera de lugar, cómo había luchado por confiar en las personas. Isen y Caroline lo escucharon con atención, su culpa evidente en cada palabra que pronunciaban. Lucas, sentado junto a Ryan, sintió una extraña sensación de alivio. Por primera vez, parecía que estaban avanzando hacia la sanación. Sin embargo, la paz fue breve. El teléfono de Isen vibró, y cuando contestó, la voz del investigador sonaba urgente. Isen, encontré algo. Geral ha estado involucrado en algunos negocios turbios, pero lo más importante, ha estado encubriendo su conexión con Carter. Tengo suficientes pruebas para demostrar lo que le hizo a Ryan. Isen apretó el teléfono con fuerza. Bien, envíame todo. Cuando colgó, Isen se volvió hacia su familia. Tenemos lo que necesitamos para enfrentar a Geral. Esto termina ahora. A la mañana siguiente, la familia Valenza se reunió en su suite del hotel. El aire estaba cargado de tensión mientras Isen exponía el plan para enfrentar a Geral. Lucas paseaba por la habitación, incapaz de ocultar su frustración. Ryan estaba sentado en el sofá, con los brazos cruzados, su expresión una mezcla de ira y agotamiento. ¿Me estás diciendo que este tipo simplemente puede vivir su vida después de lo que me hizo?, preguntó Ryan, su voz cortante. ¿Después de desecharme como si no fuera nada? No, si puedo evitarlo, respondió Isen, con tono firme. Geral puede pensar que es intocable, pero estas pruebas lo cambian todo. Una vez que lo enfrentemos, la verdad saldrá a la luz y enfrentará las consecuencias. Caroline colocó una mano en el hombro de Ryan. Vamos a arreglar esto, dijo suavemente, por ti. Ryan la miró, bajando un poco sus defensas. He oído muchas promesas en mi vida. Veamos si esta se cumple. Los Valenza se dirigieron a la finca de Geral, una mansión imponente que se alzaba como una fortaleza en las afueras de Charleston. Ryan no había vuelto a Charleston desde que era niño, no es que tuviera recuerdos de ello, pero la vista de la gran finca despertó algo desconocido en él, una extraña mezcla de curiosidad y resentimiento. Al acercarse a la puerta principal, Isen se volvió hacia su familia. Déjenme manejar esto, dijo con voz baja pero autoritaria. Geral es manipulador. Intentará torcer esto a su favor. No, interrumpió Ryan, con voz firme. No voy a quedarme al margen en esto. Necesita escucharme. Isen dudó, pero asintió, respetando la determinación de su hijo. Juntos entraron en la finca, sus pasos resonando en los pasillos cavernosos. Geral los recibió en el salón, sentado en un sillón de cuero con una copa de brandy en la mano. Su rostro no mostró emoción mientras miraba al grupo. De vuelta tan pronto,
dijo, su tono impregnado de desdén. ¿Qué quieren esta vez? Isen no perdió tiempo. Sabemos lo que hiciste. Gerald se reclinó, fingiendo indiferencia. Y eso fue hace mucho tiempo. ¿Crees que a alguien le importa la historia antigua? Me importa, dijo Ryan dando un paso al frente. Su voz era calmada pero cargada de determinación. Arruinaste mi vida. Me hiciste creer que no era querido, que no pertenecía a ningún lugar. No puedes simplemente ignorar eso. La expresión de Gerald titubeó, tal vez sorprendida, pero rápidamente se endureció. Tienes suerte, chico. Si no hubiera intervenido, ¿quién sabe en qué tipo de desastre estarías ahora? Salvé a esta familia del deshonor. No salvaste nada, interrumpió Lucas, su ira desbordándose. La destruiste. Lo destruiste a él. Isen levantó una carpeta llena de pruebas que el investigador había recopilado. Esto dice lo contrario. Tengo todo lo necesario para exponerte, tu relación con Carter, tus tratos financieros turbios, todo. Si crees que puedes salirte con la tuya, estás equivocado. El rostro de Gerald se oscureció, la máscara de calma deslizándose por primera vez. ¿Crees que puedes amenazarme? Yo construí esta familia. Sin mí, ninguno de ustedes tendría nada. No construiste esta familia, dijo Caroline, su voz temblando de emoción. Las familias no se construyen con poder o dinero. Se construyen con amor, confianza y haciendo lo correcto. Has destruido todo lo que importaba, y ahora tendrás que responder por ello. La confrontación escaló, las voces se elevaron mientras años de ira y traición salían a la luz. Ryan se mantuvo firme, sus palabras cortaban como un cuchillo mientras finalmente liberaba el dolor que había llevado durante tanto tiempo. Gerald, por todo su alarde, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la verdad. Isen hizo su movimiento final. Tienes dos opciones, dijo fríamente. O renuncias al negocio familiar y desapareces en silencio, o hago públicas estas pruebas. Créeme, el mundo sabrá exactamente qué tipo de hombre eres. Gerald miró fijamente a Isen, su rostro pálido. Por primera vez, parecía verdaderamente derrotado. Bien, escupió. Tomen su victoria, pero no piensen ni por un segundo que esto los hace mejores que yo. Isen no respondió, su mirada fija mientras Gerald salía furioso de la habitación. Después de la confrontación, la familia se reunió en el jardín de la propiedad. La tensión poco a poco dio paso al alivio. Ryan se apoyó en un banco de piedra, con los brazos cruzados mientras observaba la vasta propiedad. ¿Entonces eso es todo?, preguntó con tono escéptico. ¿Simplemente se fue? Por ahora, respondió Isen sentándose a su lado. Pero lo vigilaremos. Si intenta algo, estaremos listos. Caroline se acercó a Ryan, sus ojos llenos de calidez. Te enfrentaste a él, dijo suavemente. Eso requirió fuerza. Ryan se encogió de hombros, su mirada distante. No se siente suficiente. Lo es, dijo Lucas acercándose. Estás aquí, Ryan. Eso es lo que importa. Ryan sostuvo la mirada de su hermano, las barreras entre ellos finalmente comenzaban a desmoronarse. Supongo que te debo una por arrastrarme a este lío. Lucas sonrió. De nada. Esa noche, de regreso en el hotel, Ryan se sentó con Isen y Caroline. La conversación fue más tranquila, pero no menos significativa. Hablaron sobre los años que habían perdido, el dolor que habían soportado y la esperanza que todavía tenían para el futuro. Por primera vez, Ryan comenzó a verlos no como extraños, sino como sus padres, imperfectos, humanos y profundamente arrepentidos. Lucas se unió a ellos, sentándose junto a Ryan. Entonces, dijo rompiendo el pesado silencio, ¿qué sigue? Ryan esbozó una leve sonrisa. Supongo que me quedo, al menos hasta que descubra qué hacer con todo este drama familiar. Lucas rió. Bienvenido al club.
Mientras la noche avanzaba, los Valencia encontraron algo que no habían sentido en mucho tiempo: unidad. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían del todo, habían dado sus primeros pasos hacia la sanación y por ahora, eso era suficiente. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de la suite del hotel, bañando la habitación con un cálido resplandor. Los Valencia se habían reunido para desayunar. La tensión de los días anteriores había disminuido, reemplazada por un cauto sentido de esperanza. Ryan estaba sentado a la mesa, tomando café mientras escuchaba a Aizen y Caroline discutir los planes para el futuro. Lucas, como siempre, añadía su ingenio rápido a la conversación, aligerando el ambiente por primera vez. Ryan no se sentía como un extraño. Todavía tenía preguntas, años de dolor y abandono no podían borrarse de la noche a la mañana. Sin embargo, comenzaba a haber un lugar para él en esta familia, un sentimiento que no esperaba y que no estaba del todo seguro de cómo manejar. Más tarde ese día, la familia regresó a Charleston para visitar la finca que una vez había simbolizado todo lo que a Ryan le fue negado. Aizen había sugerido la visita como una forma de reconectar con el pasado mientras forjaban un nuevo camino hacia adelante. Caroline pasó el viaje en coche retorciendo nerviosamente las manos, pero Ryan parecía calmado, su rostro inescrutable mientras se acercaban a las grandes puertas. Dentro, la casa estaba tranquila, su grandeza atenuada por la ausencia de Gerald. «Se siente diferente», murmuró Caroline mientras caminaban por los pasillos, más ligera de alguna manera. Ryan se detuvo en el salón, sus ojos recorriendo la habitación. «¿Aquí creciste?», preguntó a Lucas. «Básicamente», respondió Lucas, su voz teñida de nostalgia. «Era genial de niño, pero ahora es un poco abrumador». Ryan asintió, su mirada desviándose hacia la chimenea ornamentada. No pudo evitar preguntarse cómo habría sido su vida si hubiera crecido allí. ¿Habría sido más feliz, más seguro? ¿O se habría sentido igual de fuera de lugar? Mientras caminaban por la finca, Aizen los llevó a una pequeña sala de estar donde las fotos familiares cubrían las paredes. Ryan se detuvo frente a una imagen, una foto de Aizen y Caroline sosteniendo a Lucas de bebé. Su mandíbula se tensó mientras estudiaba la imagen, la felicidad en sus rostros en marcado contraste con las luchas de su propia infancia. Caroline lo notó y se colocó a su lado. «Siempre quisimos que esta fuera una foto de los cuatro», dijo suavemente. «Seguimos buscándote, esperando que algún día pudiéramos traerte a casa y completarlo». Ryan la miró, su expresión reservada. «Es difícil imaginarme en algo así», dijo. «No se siente real». «Puede ser», dijo Caroline con voz firme, «si lo permites». Ryan miró de nuevo la foto, sus muros comenzando a desmoronarse lentamente. «Quizás», dijo en voz baja. Esa noche, la familia se reunió en el jardín de la finca para cenar. El sol poniente pintaba el cielo con tonos de naranja y rosa, bañando la mesa con un cálido resplandor. La comida era sencilla pero sentida, un reflejo de su determinación compartida de reconstruir. Aizen levantó su copa, su voz llena de emoción mientras se dirigía a Ryan. «Por encontrarte, por traerte a casa y por el futuro que construiremos juntos», dijo, mirando directamente a su hijo. Ryan dudó, luego levantó su propia copa. «Por las segundas oportunidades», dijo con voz suave pero sincera. Lucas sonrió. «Y por finalmente tener a alguien con quien compartir la culpa cuando mamá se enfada». La mesa estalló en risas, el sonido rompiendo la tensión persistente como un rayo de luz. Por primera vez, Ryan sintió el leve despertar de pertenencia, una sensación de que quizás, solo quizás, podría encajar en este rompecabezas después de todo. En los días que siguieron, Ryan comenzó a pasar más tiempo con su familia, bajando gradualmente la guardia. Lucas, siempre optimista, se encargó de mostrarle a Ryan Charleston, presentándole los lugares que habían marcado su infancia. Exploraron el paseo marítimo, visitaron mercados locales e incluso hicieron una parada en el restaurante de hamburguesas favorito de Lucas.
Me sorprende que no seas un niño rico estirado, bromeó Ryan mientras se sentaban junto al agua con sus hamburguesas en la mano. Lucas sonrió con picardía. Dale tiempo, puedo ser insoportable cuando quiero. Ryan se rió, negando con la cabeza. Lucas sonrió y respondió, no eres tan malo, supongo. Ryan agradeció con un leve gesto, gracias, Lucas. Tú tampoco eres tan malo. Mientras tanto, Isen y Caroline trabajaban para integrar a Ryan más plenamente en sus vidas. Le ofrecieron un lugar en la finca, aunque Ryan dudó en aceptar. No estoy seguro de estar listo para todo esto, dijo, señalando la imponente casa. No se trata de la casa, respondió Isen. Se trata de la familia, y siempre tendrás un lugar aquí, pase lo que pase. Caroline asintió con calidez en sus ojos. No queremos presionarte, Ryan. Tómate tu tiempo, pero debes saber que este también es tu hogar. Ryan no respondió de inmediato, pero sus palabras quedaron en su mente mientras consideraba cómo podría ser su futuro. El cierre final llegó cuando Ryan decidió visitar la tumba de la pareja que lo había criado. Aunque su relación había sido complicada, sintió que era importante reconocer el papel que desempeñaron en su vida. De pie frente a las modestas lápidas, Ryan habló en voz baja, no sé si realmente me quisieron alguna vez, pero me dieron un techo cuando nadie más lo hizo. Por eso, estoy agradecido. Al regresar esa noche a la finca, Lucas lo recibió con una sonrisa, ¿listo para mudarte oficialmente? Ryan sonrió de medio lado, ya veremos, no te acomodes demasiado. Con el paso de las semanas, los Valenza empezaron a sentirse como una familia de nuevo. Imperfecta, pero indudablemente unida. Las cicatrices del pasado permanecieron, pero ya no los definían. En cambio, se convirtieron en un testimonio de su resiliencia, un recordatorio de cuánto habían avanzado. Una tarde, mientras estaban sentados en el patio de la finca, Lucas se volvió hacia Ryan y le preguntó, ¿y ahora, qué sigue para ti? Ryan se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa en los labios, supongo que me quedaré un tiempo, a ver cómo va esto de ser una familia. Lucas chocó su copa contra la de Ryan, por las segundas oportunidades. Ryan asintió, dejando que su mirada se deslizara sobre la familia que había luchado tanto por encontrarlo. Por las segundas oportunidades, repitió, y por primera vez en años, sintió que estaba exactamente donde debía estar.